CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Inicia En Mi Trabajo, Hablando con Datos, un espacio donde se investiga y analiza las condiciones de cada una de las situaciones que se presentan diariamente en nuestro entorno laboral, con temas de procesamiento de datos, cambio tecnológico, liderazgo, gestión y salud organizacional. Junto a Diego Quiroz, especialista en recursos humanos, y la comunicadora Gaudí Castillo. En Mi Trabajo, Hablando con Datos, por CRC 89.1 Radio. Aquí discutiendo desde buena mañana, dijo mi abuelita, sí, ¿verdad? Aquí, desde tempranito. Desde tempranito, sí, ya no vengo el sábado, pero no, compañeros. No renuncio, yo no renuncio jamás. Bienvenidos todos, muy buenas tardes a un programa más de En Mi Trabajo, Hablando con Datos por los 89.1 de Cadena Radial Costarricense, CRC. Opa. La emoción, porque ya sí, es diciembre primero, ya es como, fiesta, no mentira. La mejor, bueno, para mí es como la mejor época del año, la más bonita, donde pasamos en familia, donde disfrutamos todos, ¿verdad? Y adicionalmente vienen vacaciones. Bueno, exactamente, y vienen, bueno, hay mucha plata en la calle, hay mucho tránsito en la calle, Gaudí. Sí, digo yo, ¿verdad? Y yo, todos. A cuidar ese dinero, ¿verdad? Administrarlo de la mejor manera. Por favor, no gasten en cosas que no necesitan, gasten en cosas que de verdad van a disfrutar y que principalmente pues van a hacer felices a sus familias y a ustedes mismos. Qué lindo, pues está más. ¿Diciembre? Vámonos. ¿Eso es? Sí, es diciembre. No, hoy tenemos un tema muy interesante, justamente hablando de las compras así, sin pensar mucho, pues este tema también tiene que ver con eso, ¿verdad? Obviamente el enfoque pues que traemos está direccionado hacia la parte laboral, pero aplica bien. Neurociencia, consideraciones en torno a su uso en diversas líneas de trabajo. Carajo. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Un gusto. Opa. Diego ya está desarmando la cabina. Muchas gracias. Ya nos retiramos. Todo un gusto estar con ustedes y con quienes nos escuchan y quienes nos siguen en redes sociales. Un sábado más. Un muy bonito sábado, un sábado soleado y adicionalmente con una temática que genera mucha cosa esto, ¿verdad? El tema de la neurociencia y claro. El tema de la... Y se escucha mucho últimamente, ¿verdad, Diego? Sí, y es parte del interés que tenemos nosotros de discutir acerca de esto. Nos interesa montones aclarar quizá algunos puntos, porque pues hay quienes ofrecen en el mercado productos que hacen referencia al tema neutro. Me refiero a herramientas que se puedan utilizar en diferentes ámbitos y que tienen una lógica muy bien estructurada y que respetan los principios básicos a lo que refiere una disciplina de tanta seriedad, pero en otros casos no es una cuestión tan común, sino que es una cuestión que se vuelve netamente comercial y realmente no es lo correcto. Es desde nuestra perspectiva, digamos, traer temas a discusión para establecer puntos de vista y que son siempre puntos de vista que se colocan en la palestra para ser discutidos o debatidos, nos da la posibilidad de ver la opción de escoger, claro, por decirlo de alguna manera. Sí, claro. Entonces, y justamente para esa discusión, Diego, es que hoy les comentamos que está habilitado lo que son llamadas telefónicas, ¿verdad? Así que si quiere llamarnos y hacernos una consulta o conversar con nosotros un ratito, puede hacerlo al 9050-891-891. Súper sencillo de recordar. Súper lindo. Y también estamos en WhatsApp. Claro, también estamos en WhatsApp y en Facebook. WhatsApp 8844-2244 o en Facebook como @enmitrabajo_HCD. También, obviamente, nos pueden buscar en el Face de 89.1 Radio, CRC 89.1 Radio. Así nos pueden encontrar también. Bueno, entonces, dada la ligera introducción, mucha introducción más, nos hizo pistas, linda. No, vamos con el dato de una vez para aprovechar. De una vez. Esto es Ojo al Dato, donde mejoramos las experiencias laborales. Continuamos con En Mi Trabajo. Lo principal y lo número uno, uh-huh, con referencia al tema de las neurociencias, tenemos que entender que las neurociencias como tales es un campo sumamente complejo.
convergen un montón de disciplinas hacia la estructura, hacia la explicación y mejor conocimiento de la estructura y funcionamiento del sistema nervioso, o ya técnico, ¿verdad? En el sentido amplio, ¿verdad? Tenemos que tener claro que las áreas, vamos a ver, es tan diversa su ejecución y es tan diversa la posibilidad que existe de partir desde la neurociencia para poder explicar cómo ocurren las cosas, que diferentes áreas o diferentes ámbitos de aplicación encuentran una oportunidad allí. Lo que a mí me interesa principalmente, y aquí no vamos a robarle tanto espacio al tema propio de la neurociencia como tal para aprovechar la presencia de nuestro invitado Johnny Cartín, quien es especialista en la materia, es que tengamos claros que el tema de las neurociencias no es un tema que pues sea realmente novedoso. O sea, estamos hablando y podemos hablar de Santiago Ramón y Cajal como uno de los pioneros del tema de la neurociencia. Imagínense que Cajal murió en 1934. O sea, desde los 900 ya esto se viene hablando y se vienen haciendo estudios referentes al sistema nervioso, cómo funciona, haciendo a partir de prehistóricas herramientas cómo funcionaba la histología. O sea, es muy, muy, muy aplicado. En las últimas décadas realmente hemos hablado de la asociación de las neurociencias en temas de anatomía, citohistología, bioquímica, fisiología. O sea, son ámbitos, y ahora se está orientando hacia otras disciplinas, pero porque se busca explicar desde la neurociencia cómo es que puede ocurrir o cómo es que podemos instrumentalizar a las personas para aprovechar ese recurso básico en el sentido más aplicado. Como todo en esta vida, lastimosamente no todas las personas que ingresan en este complejo mercado, porque es un complejo mercado que hay que respetar ampliamente, y hay que respetarlo porque conociendo, bueno, yo tuve la oportunidad en mis inicios de trabajar con gente directamente implicada en la disciplina de la neurociencia desde la parte más básica. Es un esfuerzo altísimo y es un proceso investigativo riguroso, muy, muy, muy riguroso, que lastimosamente olvidan en algunos casos y derivan en productos en los cuales ahora todo es neuro, ¿verdad? Exacto. Hay de todo, pues ahí hablan de neuromarketing, hablan de, no sé, el neuroaprendizaje, pues eso es una relación que sí está bien, pero no como una venta, o sea, sí. y ubiquemos o desarrollemos el producto a partir de lo neuro, y simplemente es como creer que usted llega y pongo una PPT y en función de la PPT ya lo neuro está cubierto porque hice mención a 1 o 2 autores y esos 2 autores respetan ciertos principios con los cuales yo estoy de acuerdo y listo. Y la cuestión no es tan sencilla. Por ejemplo, y de manera muy básica, si nosotros hacemos referencia al tema de, no sé, los 5 sentidos, si uno habla de vista, oído, gusto, olfato, tacto, ¿verdad? Uno piensa o trata de analizarse o se consideran como sentidos independientes. Hay una vinculación entre ellos, hay un tema de procesos superiores que se tienen que explicar con una base y una línea lógica coherente, congruente y que respeta principios científicos rigurosos. Nosotros necesitamos, desde una perspectiva de aprendizaje, entender que cuando hablamos del tema de neuro, el tema de neuro tiene un ABC y es un ABC que es inviolable. Entonces, la intención y la incorporación, ahora vamos a invitar a Johnny Cartín a continuación, no lo hago más extenso, es partir con él desde el que entendemos cuáles son los principios que tenemos que respetar y luego hacia dónde se ha derivado esto y cómo vamos a hacer para tener claro quién vende humo y quién no vende humo. Entonces, un poquito polémico el asunto, pero vamos adelante con eso. Pero es importante que lo tengan claro, ¿verdad, Diego? Porque como vos decís, bueno, es un tema que ya hemos conversado, está muy de moda, todo está dirigido hacia la neuro. Bueno, pues entonces hay que tener claro que si vamos a requerir este tipo de modelo en nuestro trabajo, ¿verdad? Para X o Y proyecto, pues tenemos que saber que la persona que nos está asesorando cumple o sabe realmente de lo que está hablando. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces, dinos, Diego, vamos. Si hacemos la primera pausa para invitar a don Johnny y pues aprovechar los minutos que tenemos esta tarde.
Estás escuchando En mi trabajo junto a Diego Quiroz y Gaudí Castillo por CRC 89.1 Radio. Tu cuerpo necesita hidratarse. Tu cuerpo necesita refrescarse. Y también necesita vitalizarse. Tu cuerpo necesita San Ángel. Agua microfiltrada 100% pura. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con San Ángel. Tu cuerpo se la merece. Conócenos más en aguasanangel.com. En tu radio está tu música. En tu radio están las noticias que te interesan. En tu radio hablan tus amigos. Que tu radio esté también en tu teléfono móvil. La mayoría de los smartphones tiene un receptor interno de radio en frecuencia modulada, construido e integrado de fábrica, con el que puedes escuchar radio sin consumir tus datos móviles. Es tu opción exigir que esté activado. La radio por aire es libre y gratuita. Elige bien, no consumas tus datos móviles. Es una campaña de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR, para impulsar la radio libre y gratuita en los teléfonos móviles. La radio va contigo siempre. Seguís escuchando En mi trabajo junto a Diego Quiroz y Gaudí Castillo por CRC 89.1 Radio. Ahora sí, amigos, continuamos con la segunda parte del programa, ligeramente hablando. Ya don Johnny se nos integró, ¿verdad? Don Johnny, bienvenido. Muy buenas tardes. Un gusto contar con su presencia esta tarde. Les recordamos nuevamente el número de cabina por si quieren hacer sus consultas, 9050-891-891. Bueno, y primero que todo, Johnny, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Por sacar tiempo, como siempre lo menciono así, pero por sacar tiempo y compartir no solo con nosotros, sino con quienes nos escuchan y quienes nos ven a través de las redes sociales. Hoy con este tema de neurociencias, consideraciones en torno a su uso en diversas líneas de trabajo. Previo a empezar a dispararle, Johnny, porque esa es la tarea de nosotros, ¿verdad? Aquí el que llega, lo que viene es con chaleco para ver cómo resuelve lo que tiramos. Presentar un poco y que la gente sepa con quién estamos hablando. Johnny Cartín es antropólogo social y máster en ciencias cognitivas por la Universidad de Costa Rica. Cuenta con más de 20 años de experiencia en docencia universitaria. Posee amplia trayectoria en trabajo multi y transdisciplinario y un ávido interés en el área de la antropología social. En el ámbito de las ciencias cognitivas, se especializa en el tema de emociones como capacidades cognitivas superiores, la relación que existe entre memoria y toma de decisiones en procesos de gestión del conocimiento. Como consultor ha desarrollado múltiples proyectos y algunos de ellos en temáticas como medio ambiente, análisis de impacto cultural, gestión cultural, análisis institucional y análisis de mercados y estudios de opinión. Nada más, Johnny, así para hacerlo chiquitico, ¿verdad? En breve. No metimos giras países porque si no se nos acaba el programa, entonces necesitábamos como ofrecer un poquito de contenido. No, muy contento de estar acá y de poder conversar un poco de un tema que es obviamente de mi particular interés porque es parte de mi área de especialidad, que creo que tiene mucha actualidad y que además creo que podemos ayudar un poquillo ahí en esta conversación. Yo vengo listo con el chaleco para ver qué es lo que me van a tirar. Ay, ¿qué tiran? Y de un tema que puede ser bastante complejo, pero que puede ser también muy apasionante y que genera, digamos, también como todo este tipo de temas, mucha polémica. Sí, y arranquemos por lo básico, Johnny, porque si vamos a hablar de neurociencia, cuando hablamos de neurociencia, ¿qué es neurociencia? Neurociencia es parte, digamos, de toda una gama mucho más amplia de disciplinas científicas muy básicas en el sentido de que son ciencia pura, que podríamos enmarcar dentro de un paraguas más grande que es como ciencias del comportamiento. Okay. Y la primera como distinción importante que uno se hace al ingresar en el campo de la neurociencia es preguntarse si existe la neurociencia o estamos hablando de las neurociencias. Y yo soy más proclive a pensar, digamos, en la segunda, en plural, digamos. Existe una gran cantidad de gente de muchas disciplinas que convergen en un campo particular de interés, que es el funcionamiento del cerebro. Pero estamos hablando desde médicos, fisiólogos, biólogos, bioquímicos, antropólogos, sociólogos, psicólogos, de muy diversas especialidades,
que convergen en este campo, digamos que es un campo interdisciplinar que es muy complejo. El cerebro es tal vez el músculo. Digamos, el tema de investigación más complejo que se puede plantear un ser humano, porque es estudiar a sí mismo utilizando la misma herramienta. Teniendo presente, bueno, aquí es teniendo presente, uno dice ligeramente hablando, entonces, partiendo de esa definición, porque es que ni tan ligero, sí, esta vez vamos a romper el esquema por cuando ahí. hablamos de ligero, hablar del tema de neurociencias, del tema cerebro, se vuelve un tema árido, porque es un tema que involucra muchísimas disciplinas, es un tema que pasa por mucho camino. La preocupación principal, y una de las principales razones por las cuales nosotros queremos abordar este tema, es porque se da un salto, o se está dando un salto gigantesco entre lo que conlleva la interpretación del funcionamiento del cerebro y su salida final, por decirlo así, que es la expresión conductual como tal, porque ahora pareciera facilísimo. O sea, no sé, entonces en los últimos 100 años, ¿qué se estuvo haciendo? Si estuvieron perdiendo el tiempo, pero la gente habla del cerebro como tal y de una reacción directa entre los lóbulos y conducta, entre reacción química y conducta, y no es tan sencillo. ¿Cuál es ese camino que tenemos que respetar y cuál es el pasito a pasito, digamos, que se nos está olvidando? Creo que ese pasito a pasito lo podemos dividir como en 2 dimensiones. Una, y toda la evidencia en relación con el funcionamiento del cerebro ocurre en institutos y centros de investigación, en gente que está muy enfocada en temas muy puntuales, que se sobreespecializa en cosas tan pequeñas como el funcionamiento de un receptor y para un neurotransmisor en una membrana celular, digamos, hasta gente que intenta hacer algo mucho más amplio como neurociencia cognitiva y tratar de explicar patrones de comportamiento complejo, no solo de seres humanos sino de otros animales. Entonces, es un campo, digamos, en el cual durante los últimos 150 años hemos estado muy como encerrados dentro de las universidades, y es más o menos como a partir de los años 80 que la neurociencia empieza a salir del ámbito especializado de las universidades y empieza a tener cierto nivel de aplicación, y un poco el boom viene con los escáneres de imagen funcional que permiten ver las áreas del cerebro funcionando casi en tiempo real, aunque ese casi es importante mencionarlo y lo podemos hablar un poquito más adelante. Y entonces empiezan a salir estudios muy novedosos donde cuando ocurre A, en el cerebro ocurre B, y cuando la persona está viendo X, en el cerebro pasa Z, y cuando la persona levanta un dedo ocurre tal cosa. Y entonces eso, que es muy maravilloso porque hasta el escáner funcional de imagen no era posible ver qué ocurría dentro del cerebro, y empieza a dar pie por divulgación científica y otra cosa, que gente inescrupulosa quiera hacer negocio con esto. Aquí exactamente. Y entonces da un salto terrible, y entonces uno encuentra ahora un montón de vendedores de humo que le empiezan a poner el prefijo neuro a sus negocios, a todo, para volverlo como más sexy. Sí, porque es que se vuelve, entramos entonces, igual no quisimos titularlo así, pero es la famosa neuromoda, ¿verdad? La neuromoda, exactamente. Sí, entonces ahora hay neuros para comprar zapatos, sí. O sea, hay que tener ese respeto por todos estos procesos, porque tal y como usted lo plantea desde los 80s, pero de verdad que tenemos más de 100 años de estar en esto, ¿cierto? Cierto, 150 más o menos. Más o menos, o sea, un poquitillo. Entonces, de esos 150 años, caer ahora en cómo se están aplicando en diferentes disciplinas, esto a la ligera, porque y retomando, el tema de la neuroimagen lo que nos permite es ver nada más un movimiento, no una asociación directa, o sea, eso casi que, entonces podríamos decir que si hay una, no sé, alto índice de gripe y alto índice de producción de manzanas, entonces la manzana produce gripe. Correcto. O sea, ahí es donde da cólera en ocasiones. Una relación causal sin explicación. Y tal vez yo partiría un poco en afirmar un punto, digamos. Es muy fácil reconocer cuando uno tiene a alguien que está dentro de la neuromoda o cuando hay alguien que quiere hacer algo serio. Y tiene que ver mucho con su formación, es decir, introducirse en el campo de la neurociencia toma años, requiere de estudios especializados, no se puede estudiar en cualquier parte. Sí. Y entonces tal vez como uno de los principales puntos a considerar cuando se le intente vender a usted un producto etiquetado previamente con neuroalgo, es quién lo promueve, qué formación tiene y si de verdad ha realizado estudios en el área, porque es complejo, digamos. Ahora la tentación de ponerle neuro a las cosas y volverlas atractivas a nivel de marketing
y hace que mucha gente, repito, inescrupulosa, trate de hacer cosas muy complejas. Digamos, el otro día yo estuve oyendo un podcast en internet de neurooratoria. Ah, sí, neurooratoria. Ese es bastante nuevo. Ese es bastante de los últimos. ¿Cómo ¿verdad? hacer? Sí, porque ahora somos psíquicos. No, es que es crítico. Es de verdad es crítico, crítico sí. porque y ese me llamó mucho la atención, el tema de cómo, dependiendo de la tonalidad y dependiendo del verbo y esto le afecta. O sea, primero no es nuevo. Y segundo, eso es humo. O sea, Exactamente, es humo. Y es humo como muchas otras neuros que andan dando vuelta por ahí. Por ejemplo, la programación neurolingüística, pero que para mí es el humarascal más grande de todos, ¿verdad? Y el que uno se encuentra gente que ni siquiera tiene formación académica vendiendo seminarios sobre programación neurolingüística y lo pegan ahora con el famoso tema del coaching. Y entonces con PLN y 2 clases de coaching yo puedo hacer que las masas se muevan y compren enardecidamente un producto en el mercado, y eso es un poco lo que a mí realmente, como vos lo dijiste hace un rato, da cólera. Sí, da cólera porque pervierte el campo, porque la gente que realmente hace neurociencias y ciencias del comportamiento y ciencia cognitiva de manera seria no se atrevería bajo ninguna circunstancia a afirmar cosas que esta gente afirma, y con una frescura y con un nivel de relajación que uno dice, por Dios, es que se nota de verdad que ni siquiera entienden la implicación ética de lo que están hablando. La implicación y hay un detalle también de desconocimiento de ambas partes, digamos, porque el aprender yo lo veo como una línea de aprendizaje superficial, porque realmente lo que es un proceso de aprendizaje superficial enfocado directamente a un mercado que conoce menos que esa superficialidad que usted está vendiendo, y hace que el producto como tal se vuelva atractivo porque tiene un apellido más o menos vacilón. Eso es más o menos como cuando uno viene un extranjero en ocasiones al país, o corresponde salir del país y el acento es distinto, se vuelve algo novedoso porque trae cosas distintas. Pero lo que hay es también este desconocimiento del cliente que recibe ese producto es tan preocupante como el desconocimiento de quien ofrece el producto. Esa es la otra parte que me preocupa montones, ¿verdad? Porque igual hay un encadenamiento en cuanto a ese desconocimiento, porque lo desconozco yo que quiero ir al curso, lo desconoce quien me lo aprueba y lo desconoce quien me lo paga. Entonces hay tantos desconocedores en cadena, no de todos. Aquí sí hay que tener una visión. Vamos a ver, nosotros tenemos que tener una postura tratando de ser imparcial. Ahorita pues no, porque estamos atacando un poquito, digamos, el tema de ciertas estructuras que no son correctas a nivel metodológico y que ofrecen productos que quizá no sean los ideales, pero sí es claro que nos estamos informando poco y cómo el mercado lo mueve, porque al fin y al cabo esto es como la existencia de cualquier profesión que mientras el cliente pague va a seguir existiendo. Correcto. ¿Cómo hacemos? Porque a pesar de que corresponde un poquito para el final, para la otra sección, a mí sí me interesa montones ver una línea clara. Por ejemplo, ahora que hablaste de programación neurolingüística, ¿cuál es la lógica real de la programación neurolingüística y cuál es la lógica que nos están vendiendo de la programación neurolingüística? Vamos a ver, yo voy a ser muy, muy categórico. La programación neurolingüística es una pseudociencia. Okay. Empecemos por ahí. Viene de una idea muy interesante de los años 50 del siglo pasado en cuanto a... Vamos a ver, tal vez hay que hacer como un pequeño antecedente para que podamos entender esto. Y durante los años 50, cuando la gente de ciencia cognitiva empieza a desarrollar la idea de inteligencia artificial, se empieza a utilizar la metáfora computacional. Entonces, la metáfora computacional en su primera instancia trata de modelar una máquina que funcione parecida al cerebro. Y en los años 50 se da el gran desarrollo de las máquinas de Turing y explota la computación como tal y logramos las arquitecturas computacionales que tenemos ahora, y entonces la metáfora se invierte. Y entonces tenemos una computadora que tiene una forma de procesar información y que la entendemos a cabalidad, y entonces la gente empieza a utilizar la computadora para explicar cómo funciona el cerebro. Esa reversión de la metáfora computacional generó muchos problemas. Ahora la gente dice, es que me falla el disco duro, para referirse a su cerebro, o no me da el RAM. Que eso que coloquialmente es muy divertido, digamos, tiene un trasfondo muy complejo, porque entonces se empieza a pensar que el cerebro es el hardware y que el lenguaje es el software. Y que yo puedo programar mi cerebro lingüísticamente como programo una computadora.
cuando sabemos de todas luces y de todas las formas posibles que el lenguaje natural y los procesos cognitivos humanos no responden a procesos de programación de ese tipo. Entonces eso se abarata tanto, se diluye tanto y se caricaturiza tanto que hay gente vendiendo en el mercado que con 3 o 4 palabritas y 2 o 3 formas distintas de programar las cosas, yo voy a hacer que mi cerebro cambie de manera permanente. Y eso es basura. Sí, Perdón, es que no hay otra forma de referirlo. Yo quería también hacer referencia, digamos, a otro tipo de neurocosa que está ocurriendo, que esa me parece que es como vacilona. A veces se toman datos reales, de resultados reales en neurociencia, a los cuales se les intenta sacar provecho comercial de manera muy prematura. Okay. Y les voy a explicar, por ejemplo, el caso del efecto Mozart. Por allá, al finales de la década de los 90, se hacen varios estudios en varias universidades que demuestran que los bebés en su estado gestacional son capaces de percibir música y que dentro del útero pueden escuchar. Y entonces se empiezan a hacer unos estudios muy preliminares que demuestran que niños sometidos a ciertas frecuencias y a ciertos tipos de música, particularmente la música clásica de Mozart, que fue una elección totalmente aleatoria del investigador que estaba desarrollando la investigación, y tienen un desarrollo cognitivo un poquito diferente, significativamente, de manera estadística un poquito mejor que el de los niños que no fueron sometidos a eso. Eso se hizo 2 veces en una universidad con muestras muy pequeñas. El resultado generó mucho boom y 6 meses después había casas comerciales vendiendo auriculares para estómago, planes de formación para bebés, prometiendo que si los niños escuchaban a Mozart durante la gestación iban a ser brillantes, excelentes en matemáticas, etcétera, etcétera. 30 años después, con muchas réplicas de ese tipo de investigación, lo que sabemos es que el efecto de la música sobre el proceso gestacional tiene más que ver con el estado de tranquilidad en el que se coloca la madre a la hora de escuchar la música que con la música que usted le pone. Sí, la que se estaba relajando era quien llevaba al bebé y no al bebé. Y si su mamá se relaja durante el periodo del periodo gestacional, yo recibo ciertos beneficios. Pero eso va a depender mucho del factor cultural. Yo lo puedo lograr con cumbia. Sí. No, sí, es que... ¿Me explico? Mejor ponemos a Queen. No, sí, es por eso. Es más, hay madres que se relajan con metal. Es por que eso. Era más importante, y eso es muy interesante, era más importante el efecto de relajación de la música sobre el entorno materno y el líquido amniótico de la madre y toda la carga hormonal y química que Mozart mismo. Entonces ahora ese es otro, digamos, neurocosa, porque no sé cómo llamarla, donde se toma un dato real, se descontextualiza totalmente y se comercializa sin ningún respaldo, ofreciendo cosas que el estudio nunca dijo que iban a hacer. Y termina siendo más sencillo venderlo en función del efecto, porque eso es un efecto placebo que la gente considera que recibe. O sea, vamos correcto. A ver, hay un niño, es que, pucha, ese cómo cuesta como otra persona. Si genéticamente los padres de la criatura tienen una predisposición que va y estimulan al niño de diferentes formas y facilita que el niño tenga un proceso de aprendizaje más rápido y se instrumentalice bien, es decir, que tenga buena capacidad ante el estudio, van a decir fue culpa de Mozart. Entonces estamos hablando de la gripe y las manzanas. Exactamente. Entonces es mucha gripe, mucha manzana, entonces ahora todo el que come. Y hay muchos otros casos que podríamos mencionar. Hay un caso muy interesante que me gustó mucho porque generó una polémica política muy fuerte en los Estados Unidos. Se vienen haciendo una serie de estudios que demuestran que las mujeres que aprenden matemáticas con profesoras de matemáticas les va mejor en matemáticas que las mujeres que aprenden matemáticas con un profesor hombre de matemáticas. Entonces, ese es el resultado. Es un resultado de una investigación bastante seria. Muchas orientaciones fundamentalistas religiosas de los Estados Unidos que tienen a su cargo colegios corrieron a usar ese dato para volver a separar y segregar la educación. Niños por un lado, niños por el otro lado. Sin entrar en ningún análisis crítico de qué era lo que el estudio decía. El estudio se replica por la importancia política que tuvo en muchos otros lugares y al final resulta que la única razón por la cual una mujer
que aprende matemáticas con una profesora tiene mejores resultados que un hombre que aprende que con un profesor hombre, es por la estructura de los ejemplos que utiliza la profesora. Entonces, y que no hay necesidad de segregar nada, simple y sencillamente lo que hay que tratar es de balancear la estructura de ejemplificación que se utiliza a la hora de enseñar la matemática, y se logran exactamente los mismos resultados independientemente de si mi profesor es hombre o es mujer, o si yo estoy en un grupo mixto o estoy en un grupo segregado por género. Entonces a mí me preocupa un poco esa fase, no me preocupa tanto porque el dato bien entendido se puede rectificar. Pero existe la otra neuromoda, que es la que más me preocupa a mí, que creo que es la que nos tiene sentados hoy aquí hablando, y es la neuromoda de querer vender a toda costa y sin ningún escrúpulo. Entonces, por ejemplo, en el área de mercadeo, y lo vamos a hablar supongo un poquito más adelante, ahora está muy de moda el neuromarketing. El neuromarketing es humo. ¿Por qué? Porque nadie tiene en las empresas de mercadeo, por lo menos en este país, el equipamiento, el personal y las metodologías necesarias para poder hacer un análisis de realmente cómo un consumidor toma una decisión. Sí. No hay forma. Y eso no significa que no se esté haciendo en algunas partes del mundo. Sí, se está haciendo en algunas partes del mundo y con muy buen éxito, pero no para vender, sino para entender el proceso de toma de decisiones. Y poniéndose el chaleco, porque ahora se saca el chaleco de las ciencias cognitivas y se pone el chaleco de antropólogo. Culturalmente nosotros mismos estamos promoviendo que eso ocurra. Correcto. Porque y ahí es donde viene y le lanzo la consulta. ¿Qué es lo que está pasando en un contexto como el nuestro, en el cual a pesar de pavonearnos de que somos un país que tiene un nivel educativo alto, y a nivel latinoamericano andamos súper bien y somos la tapa de la olla, viene cualquier fulano con un fundamento súper superficial y nos hace comprar en masa, porque es que no es uno, son miles que compran eso? ¿Qué está pasando a nivel cultural con nosotros? Como vos decías hace un rato, digamos, es un encadenamiento de desconocimiento. O sea, desconoce el que compra, desconoce el que va al curso, desconoce cuál es el resultado que se le está vendiendo. ¿Por qué? Porque la gente lo que quiere, a fin de cuentas, y ese es un problema de la inmediatez cultural en la que vivimos nosotros ahora, lo que quiere es un resultado simple y sencillo. Algo empaquetado y básico que se pueda hacer rápido y donde yo no tenga que entrar en mucha consideración. Y repito, existe gente muy famosa, de mucho prestigio a nivel internacional, por ejemplo, haciendo estudios en neuroeconomía. Pero ejemplo, es que estudios, es que cuando usted habla de estudios en neuroeconomía, son estudios en neuroeconomía. Correcto. Estudios en neuroeconomía, por ejemplo, en el Instituto Wolfgang Köhler, del Instituto Max Planck en Alemania, que son gente de muchísimo nivel, de lo mejor del mundo, tratando de establecer cuáles son los principios fundamentales y que podrían afectar la toma de decisiones a nivel económico, cómo el miedo afecta a la bolsa de valores, cosas de ese tipo, o cómo el miedo provoca especulación. Pero son estudios muy básicos. De eso, que yo pueda salir al mercado a venderle a una casa comercial, o un seminario donde le enseño neuromarketing a sus vendedores para que aumenten en un 40%, porque así lo venden, y yo he estado en lugares de las ventas de carros. Eso es una estafa desde cualquier punto de vista. Sí, eso es un entrenamiento conductual vendido con una... Si fuera entrenamiento conductual bien dado, yo no estaría tan preocupado. Es que por lo menos algo están haciendo. Sí, porque pues, sabemos que uno puede modificar conductualmente el comportamiento de la gente, la puede manipular para que compre. Pero ponerle a eso neuro al frente para poder venderlo y poder utilizarlo como una estrategia, simple y sencillamente se convierte en un apellido más, en una etiqueta más que yo le pongo para volverlo novedoso, fresco, interesante. Atractivo, y además, como es neuro, es muy complicado. Entonces, también existe esa sensación de la gente del área de mercado. No, yo no voy a preguntar mucho de eso porque eso debe ser muy complejo, debe ser muy oscuro, y como yo no tengo la formación para saber de qué me está hablando, me suena bonito, me suena interesante, además me promete resultados sencillos, entonces vámonos. Sí, y es que lo genera, igual el famoso neurocoaching ahora. Por ejemplo, y podemos hablar de muchos, ahorita existe neuroeducación, que, perdón, pero yo no entiendo en qué momento sacamos al cerebro de la educación, o sea, y ahora hay que volverlo a meter, ¿verdad?
la neurooratoria de la que hablábamos hace un rato, que es algo así como lectura en frío y psíquicos, neuromarketing, neuroeconomía mal entendida, y inclusive neurodesarrollo, que es un área muy formal dentro de la investigación en neurociencias. Sí, pero digamos, del abordaje, sí, pero un abordaje desde lo básico y subiendo en sus respectivas etapas de los procesos investigativos, pasito a pasito, ¿verdad? Pasito a pasito, hasta llegar a la superficialidad. y hay que tener demasiado cuidado en sacar conclusiones, ¿ok? Ahora estamos hablando de neuronutrición y están empezando a vender un montón de carajadas empacadas, macrobióticas, etcétera, que se supone que si usted come eso, su cerebro, etcétera. Entonces, y esto aparte de que la gente paga mucho dinero por este tipo de cosas y se ve estafada, también ensucia mucho el campo. Sí. ¿A qué me refiero con eso? La neuronutrición es un punto fundamental y tal vez es una de las cosas más importantes que podrían tener impacto directo en la vida de la gente. Pero yo no voy a tener un cambio en la química de mi cerebro porque hoy me tomé 2 pastillas de aceite de bacalao. No. Y el resultado no se va a ver permanentemente en los siguientes 10 años de mi vida. Es decir, si estamos hablando de neuronutrición en serio, estamos hablando de una modificación completa de mi estilo de vida que no solo tiene que ver con lo que yo como, sino con lo que yo hago, cómo manejo el estrés y cómo me ejercito y cómo oxigeno mi cerebro. Y eso sí tiene un impacto importantísimo en mi calidad de vida, pero a largo plazo. Somos susceptibles hoy día al... ¿A qué tan largo plazo? ¿Será que uno puede morir y no vio el cambio? No, claro. O sea, a largo plazo. Porque ya compré el paquete, no mentira. O sea, tiene el mismo plazo que lo que te va a hacer bien el gimnasio. Okay. O sea, vos no vas a ver los resultados del gimnasio a las 2 horas de haber hecho las pesas. Sí, como la gente que va y hace pesas y de repente empieza, usted lo ve en el espejo así, en este plan, y usted dice, acá terminar, o sea, tenés un día, no te va a pasar nada. Y metafóricamente, manteniendo el ejemplo del gimnasio, mi hermano trabaja en preparación física y la gente llega y le pregunta, bueno, yo voy a venir a entrenar con usted, ¿en cuánto tiempo voy a ver el resultado? Entonces, matemáticamente, hermano dice, bueno, ¿cuánto va a venir aquí a la semana? Y dice, bueno, yo voy a venir 3 veces por semana. Ok, usted viene 3 horas a la semana. Yo no sé usted qué hace el resto de la semana. Entonces, decirle yo, si usted viene aquí 3 horas a la semana y va a comer puro McDonald's el resto, no va a haber ningún resultado. Es correcto. Exactamente lo mismo. Es lo mismo. Por ejemplo, neuroestimulación, que es un área importantísima para la gente que tiene enfermedades neurodegenerativas. No sabemos hace muchos años que si usted neuroestimula a la gente, ralentiza los procesos de deterioro cognitivo producto de Alzheimer, Parkinson, Corea de Huntington, etcétera. Sí, muy bien, pero eso es todos los días, varias veces al día, como un especialista. Sí, el ejemplo del gimnasio. Exactamente, no es que yo me compré 2 revistas de A Sacar Diferencias y 4 sudokus, y ya con eso mi cerebro... Y empezamos el sudoku y lo dejamos como a la mitad porque no entendimos y chao, y después... Entonces, eso es un poco, digamos, un llamado al sentido común. Un llamado al sentido común en el área, digamos, de que muy probablemente la persona que le esté tratando a usted de vender algo muy caro con neuro al frente, muy probablemente le está tomando el pelo, primero que todo, lo está vacilando, y segundo, de que si usted está dispuesto de verdad a invertir en su empresa en una línea, va a tener que tener un especialista que va a estar interviniendo todos sus procesos de manera constante, de manera permanente, y que inclusive le va a tener que pedir que haga cosas que usted no va a querer hacer en su empresa. Sí, y aquí el principal, es un cambio dentro de todo, sí, porque hay otro detalle en el cual quiero rescatar también, porque puede estarnos escuchando gente que haya invertido fuertemente en esto y diga, joder, pucha, la embarré, o esta gente que está hablando en radio está hablando paja. No quiere decir que la estructura de los procesos de capacitación que hayan llevado bajo ese nombre no sean funcionales. Eso es o sea, para estar bien claros, porque usted puede haber llevado neuromarketing y de verdad aplicar lo que allí le enseñaron y eso funcionó. Funcionó, claro. y de verdad levantó las... Pero no es neuro. Lo que estamos planteando exactamente, la discusión que tenemos ahorita es simplemente que lo que recibió no fue neuro. Eso es todo. No es que no funciona. Te pongo un ejemplo cortito. Yo puedo entrenar a una persona rápidamente en 6 horas para que haga lectura en frío. Okay. Y la gente queda convencida de que yo soy psíquico y que yo leo mentes. Okay. Y mi capacidad de manipular a la gente que tengo al frente es altísima utilizando lectura en frío. ¿Ok? Y es efectivo. Y yo logro que la gente haga cosas. Muy lindo.
pero eso no es neuro. Sí, es Eso es una estrategia, técnica muy antigua que se ha utilizado a lo largo de cientos de años, que se ha los depurado. magos, ¿no es cierto? Los magos, los psíquicos, estos psíquicos que salen en televisión, que le leen a la gente y la gente queda espantada porque ¿cómo sabe usted esto que usted sabe de mí? Eso son técnicas muy claras que están perfectamente bien codificadas, que no son poderes mágicos ni maravillosos y que responden a otra lógica. El problema es cuando yo intento disfrazar ese tipo de cosas como lo que no son. Sí. Porque la ciencia vende, la ciencia da prestigio, la ciencia da credibilidad. Lo oscuro vende. Porque También. ahora todo el cajanegrismo, que son cuestiones que se han venido liberando con el tiempo en diferentes disciplinas, todo lo que era cajanegrismo, pues algo tiene una explicación ahora. Pero si existe, ya eso es oscuro, esa cuestión que no sabemos qué puede ocurrir, usted viene y medio me dice qué es eso, y me lo resuelve. Correcto. Entonces hay una claridad, o por lo menos lo que estamos buscando es, esta discusión gira en torno hacia la claridad de cómo en mi área de trabajo estamos involucrando temáticas que realmente no están cumpliendo con esos principios. Y es que vea, te lo venden en educación, te lo venden en nutrición, te lo venden en salud en general, te lo venden en mercadeo, te lo venden en el trabajo. O sea, a mí me han llamado gentes a pedirme cursos. ¿Usted me va a dar un curso de neurogrupos? Y yo me quedo, ¿pero neurogrupos a qué se refiere? No, de cómo manejar un grupo desde el punto de vista de la neurociencia. ¿Manejar un grupo para qué? Sí. ¿Para dónde? ¿Qué es lo que usted quiere hacer? Y ya después de una larga conversación de 2 horas, lo que la persona quiere es un taller de team building. Ya. Sí, pero que se llame de neuro. Pero que se llame neuro. Sí, pero es que Johnny lo dijo al principio, es que es un nombre sexy. No, Vende. suena lindo. El tema ¿Cierto? también es que imagínate lo que costaría, que es algo que me gustaría que tal vez Johnny nos ejemplifique, lo que realmente sería neuroeducación. Por ejemplo, ¿qué consideraría? ¿Cuáles serían etapas? No sé si nos puedes brindar un ejemplo de neuroeducación bien aplicada desde la neuro, como para entender. Hay un caso muy bien estudiado, bueno, que fue muy famoso, que es el caso de Oliver Sacks. Oliver Sacks es uno de los neurocientíficos más importantes de Inglaterra. A Oliver Sacks le piden en algún momento, en la primera década del nuevo milenio, que intervenga el circuito escolar de Londres, porque tiene muy bajo rendimiento académico y un altísimo nivel de deserción. Entonces Oliver Sacks le pide a la autoridad municipal, que es la que lleva el circuito escolar de Londres, que por favor lo dejen hacer a él lo que él tiene que hacer. Entonces él saca la comida chatarra de las escuelas, modifica el horario a un horario vespertino, elimina la medicación de Ritalina, introduce de nuevo en el circuito escolar de Londres a nivel de secundaria música y educación física, y mete nutricionistas dentro de las escuelas. Y entonces cuando el Oliver Sacks empieza a pedir, el circuito escolar le dice: pero señor, esto nos está saliendo carísimo, ustedes me dijeron que querían que yo hiciera una intervención y todo lo que yo estoy haciendo tiene una lógica. Pasa el circuito escolar para la tarde, porque los adolescentes tienen mejores ratings de atención entre las 4 de la tarde y las 12 de la noche, y toda la investigación dice eso. Entonces los movemos hacia el momento del día en que están más activos. Sacamos la comida chatarra, porque la comida chatarra produce esclerosis del sistema circulatorio y eso afecta la oxigenación del cerebro. Los ponemos a moverse, cosas que los chiquillos no hacían. Los ponemos a hacer música que activa la lateralidad. Entonces él empieza a tomar una serie de medidas integrales, que además son medidas de sentido común, si ustedes lo notan. Sí. ¿Verdad? Y sí, reduce la deserción. Los chamacos empiezan a salir mucho mejor, y no solo empiezan a salir mucho mejor, sino que adelgazan, se sienten mejor, están menos agresivos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, eso es tomar una serie de cosas que ya están muy demostradas, que sí funcionan, e integrarlas en el sistema educativo. Si usted le quiere poner a eso neuroeducación, genial. Estaría cercano. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que pasó ahí fue, le pidieron a un agente de neuro que hiciera una intervención con lo que él sabía, y él dijo: lo que está mal es esto. Y se empezaron a tener resultados. Él nunca lo vendió como ningún neuromodelo de nada, sino simplemente... A mí me encanta Oliver Sacks porque él es una persona muy llana para hablar, y dijo: yo lo que hice fue lo que hacía mi abuela. Sí. Ordenar Comer las bien, comidas, dormir comer bien, hacer ejercicio y 2 o 3 cositas más, y todo perfecto. Nos estamos complicando mucho la vida, ¿ya? Creo que sí. Porque hay cosas, además, siguiendo la línea lógica del ejemplo que estaba mencionando de Oliver Sacks, son condiciones
que están a nuestro alcance. Correcto. Es más, están a nuestro alcance tanto desde el punto de vista, digamos, como padres de familia en educación, o si uno quisiera aplicarlo para la vida de uno, o sea, activarse un poquito. A mí me pregunta la gente muchas veces, ¿pero qué tengo que hacer yo para que mi cerebro no se deteriore? Primero, úselo. Y segundo, tenga un estilo de vida saludable. Exacto. O sea, lo que le voy a decir yo, haga ejercicio, coma bien, Sí, ese tenga es una el principio básico. tenga una sexualidad satisfactoria, evite la gente tóxica, duerma lo suficiente. Y no necesito ponerle neuro a eso Y para... no necesita ponerle neuro a eso para que eso sea. Además, es que si yo no le pongo neuro, la gente dice: es que este man me está diciendo lo mismo que me dice todo el mundo. Pero si yo le digo: no, es que eso es un programa de neuroentrenamiento, entonces sí, mira. Y si eso yo le meto 3 pastillas de bacalao, que son muy buenas, dicho sea de paso, y no les estoy haciendo mala prensa, si las pueden tomar, tómenlas, ¿verdad? Con jugo de naranja, por favor, pues haga Exactamente. diablos. Y que coma jengibre y coma cebolla y todo lo que sabemos que sí funciona, ¿verdad? Ok, sí, pero vuelvo e insisto, o sea, si usted se come una cebolla hoy, no espere que ese, o sea, eso es un poco lo que vos decías, o sea, yo me puedo comer una cebolla cruda todos los días, pero si a la par me zampo un Big Mac, Sí. entonces No hay cebolla cruda que valga. No No lo vale. logré, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer la segunda pausa de la tarde y volvemos con la dosis recomendada. Ya volvemos con más de En mi trabajo, junto a Diego Quirós y Gaudí Castillo, por CRC 89.1 Radio. Tu cuerpo necesita hidratarse. Tu cuerpo necesita refrescarse. Y también necesita vitalizarse. Tu cuerpo necesita San Ángel, agua microfiltrada 100% pura. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con San Ángel. Tu cuerpo se la merece. Conócenos más en aguasanangel.com. Siempre a tu lado, la radio. La radio es música. Siempre a tu lado, la radio. La radio es compañía. Siempre a tu lado, la radio. Las noticias, tus amigos, tu música están en la radio. La mayoría de los smartphones tiene un receptor interno de radio en frecuencia modulada, construido e integrado de fábrica, con el que puedes escuchar radio sin consumir tus datos móviles. Es tu opción exigir que esté activado. Elige bien. No consumas tus datos móviles. Es una campaña de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR, para impulsar la radio libre y gratuita en los teléfonos móviles. La radio va contigo siempre. Regresamos con el programa En mi trabajo, junto a Diego Quirós y Gaudí Castillo, por CRC 89.1 Radio. En mi trabajo, esta es la dosis recomendada. Qué risa, no puedo evitar. Bien mala. Bueno, Daisy, volvemos rapidísimo, ¿verdad? Agradeciendo a nuestros patrocinadores que, como decimos, poco a poco se van integrando y van siendo más. Muchas gracias por la confianza. Les recordamos para hacer consultas sobre lo que hemos conversado hasta el momento, 9050-891-891 o el WhatsApp 8844-2244. Continuamos. Bueno, Johnny, después de todo el agua que pasó bajo el puente y un poco boxeados, ¿verdad?, sobre la situación, lo primero es hacer retomar el breve comercial. Esto no es una crítica hacia los modelos de trabajo de la gente que ofrece los productos que ofrece, sino que es una clarificación de lo que significa el tema neuro dentro de esos procesos. Correcto. Ya si por resultado no encaja una cosa con la otra, pues así son las cosas. Insistimos en que no es un tema de que si usted ha llevado actualización que tenía neuro como apellido no funciona, no, nunca hemos dicho eso, puede funcionar. Lo que sí es cierto es que dentro del marco que hemos venido, dentro del marco que pucha, no dije absolutamente nada. Dentro del marco que establecimos para introducir y desarrollar este tema, pues hay una claridad en cuanto a las características que tiene que cumplir un proceso neuro y cuál no. Entonces, Johnny, para resolver la vida, nos quedan unos minutos. Si yo tengo que tomar una decisión o si me están ofreciendo un producto, ¿cuáles son las consideraciones que debo tener cuando le meten el apellidito neuro? Primero, la formación del facilitador. O sea,
Tiene que ser una persona que tenga un currículum que de verdad sostenga sus afirmaciones en cuanto a que ha hecho estudios o en ciencia cognitiva o en neurociencia o en alguna de las ramas de las que veníamos hablando, ¿verdad? O sea, porque o sea, no es que yo me pongo a leerme un librito de neurociencia o neuromarketing y después puedo replicar lo que dice y contestar el proceso. Entonces es como muy, muy importante eso, digamos. Eso sería como lo primero. Lo segundo, entender que muy poca gente que de verdad esté haciendo investigación básica en neurociencias está pensando en este momento todavía en una aplicación práctica de utilización en el mercado. Y voy a poner un poco el ejemplo que yo siempre le doy a la gente de educación cuando a mí me consulta sobre este tema. Hay muy poca gente en neurociencias que está pensando en la aplicación de lo que yo estoy haciendo en el aula. Y hay muchos menos educadores poniéndole atención a lo que está haciendo la gente de neuro. Y si algún día queremos llegar a una educación con una base neurocientífica sólida, el puente se tiene que ir construyendo en los dos lados. Tanto la gente que es en neuro tiene que empezar a ponerle un poquito más de atención a las aplicaciones de eso en educación, y los educadores tienen que irse acercando y formando para poder conversar de tú a tú con los neurocientíficos y decir si esto funciona o no funciona. Claro. Porque la didáctica y la pedagogía no la va a hacer el neurocientífico, la tiene que hacer el educador. Entonces, en todas las ramas del conocimiento va a tener que ocurrir lo mismo. Es decir, si vamos a tender puentes entre la neurociencia o las ciencias del cerebro, las ciencias del comportamiento y el mercadeo, entonces vamos a tener que tener un grupo de gente en mercadeo seria que esté dispuesta a formarse en el área y empezar a hacerle a los neurocientíficos las preguntas correctas para que esta gente desarrolle la investigación que contesta a esas preguntas correctas. Ya. Que es un poco lo que está tratando de hacer la gente que les decía hace un rato en el Instituto Wolfgang Kohler en economía. O sea, quieren entender por qué las bolsas de valores actualmente son tan especulativas y responden tanto a la desconfianza y al miedo. Juntan un grupo de gente en neurociencias que son especialistas en miedo y en ansiedad y empiezan a hacer un análisis muy, muy pormenorizado de cómo afecta el miedo a la toma de decisiones. Y entonces, pero hay un fundamento. Pero hay un fundamento y además es lento. Tienen 10 años y han publicado bastante, pero muy básico. Todavía nadie se atreve a decir cómo funciona la economía desde principios neurocientíficos, digamos. Sí, igual el tema, igual no nos alcanzó tal vez en el apartado anterior, pero la conducta del ser humano es un tema tan cambiante que es casi imposible predecirla en un 100%. Te cambio un poco el cassette y te doy una, y ahora me pongo otra vez el chaleco de antropólogo. Es la misma cosa que ocurría o que ocurre en antropología. Yo tenía un profesor que decía que ser antropólogo es muy bonito porque uno tiene licencia para vinear y que lo que yo necesito hacer es nada más esto. Si yo quiero estudiar música, le pongo etnomúsica y me voy a otra cultura y analizo la música de ese grupo con el prefijo etno y genero todo un campo de conocimiento. Y hay toda una metodología que permite hacer eso. Entonces los antropólogos tenemos etnomusicología, etnogastronomía, etno lo que usted quiera. ¿Por qué? Porque es ir a ver en otros grupos cómo la gente hace lo mismo que hacemos nosotros. Y hacer estudios comparados. Con la neuro vendría a ser algo parecido. O sea, es ver de lo que sabemos de cómo funciona el cerebro, qué implicaciones tiene eso en este campo y en esta área. Pero insisto, eso tiene que ser un camino de 2 vías. De los especialistas del área con los especialistas de neurociencias. Estamos lejos todavía. No solo, vamos a ver, no solo en neuro, sino en muchos campos, la academia y la parte profesional se separan cada día más. A pesar de que todos somos producto de un sistema académico, quienes encontramos bueno, no todos, pero quienes pasamos por la universidad, pues somos producto de un sistema académico y entramos en un mercado a nivel profesional en el cual desde la academia nos dicen que se tienen que respetar y seguir ciertos principios para el ejercicio de mi profesión, pero cuando entro al mercado voy a la velocidad y lo que el mercado necesita y olvido esos principios básicos rápidamente y no aproximo, y eso que habla usted de los puentes, pues no quiero ser pesimista, pero lo veo bien complicado, porque tendrías que tener gente formada desde la universidad en temas de este tipo para que cuando lleguen a su ejercicio profesional se aproximen a este tipo de profesionales. Nos lleva, digamos, un poco a la discusión que es bien vieja también de la inter y transdisciplinariedad. Es decir, yo cada vez que un estudiante me pide un consejo de cómo ejercer su posgrado, yo siempre le digo, ya nunca haga un posgrado en su área. Haga un posgrado en algo que no tenga nada que ver con su área, para que tenga la posibilidad de formarse. O sea, si ya de por sí el posgrado es bueno, hacerlo en un área disciplinar
totalmente distinta de la que yo me formé de base, me va a permitir tener lenguajes multidisciplinarios que me permiten entender y formarme y autoformarme de muchas maneras. Entonces, Y me exige también. y me es algo que ya exige no- que es mucho, o sea, porque si yo hago mi bachillerato, mi licenciatura, mi maestría y mi doctorado en el mismo tema, en la misma universidad, con los mismos profesores, de ahí básicamente lo que hice fue toda la vida lo mismo. Pero volviendo un poco al asunto, y yo quería como cerrar un poco diciendo que no se trata de desincentivar la formación profesional ni la formación continua, es solo ser un poquito más crítico con lo que me están vendiendo. Y últimamente yo he rechazado muchas invitaciones a foros y a conferencias donde me están sentando a la par gente que no tiene el perfil ni la formación de lo que yo quiero discutir. Entonces para mí no resulta interesante por muchas razones, y porque me meten en el mismo saco, porque no me interesa, digamos, tener una interlocución con gente que no es del área. Y conozco gente que vende cosas carísimas sin ningún contenido, muy bien empacadas, eso sí. Sí, no, el tema, digamos, de cómo se venden estos productos y el alcance que tienen, para mí es muy bueno. Sí, O sea, la neuroventa, digo, la venta. No, es muy buena, porque obviamente te están vendiendo un producto con un muy buen adorno, pero es que Correcto. tenemos que ser, y ahí le compro, y es algo que nosotros tratamos de promover, es ser críticos y aquí aplica no solo el tema de la neuro, en general. En O sea, general. si te van a vender una capacitación y quien va a ir, el tema de la formación me parece esencial también, porque también es mucho vende humo, ¿verdad? O sea, Exactamente. qué has hecho y por dónde has pasado, la transversalidad. Ese tipo de cosas son consideraciones mínimas que tenemos que tener, no solo en el campo de cuando nos venden neuro, sino cuando nos venden cualquier cosa. Lo que sea, sí. Lo que sea, o sea, si te van una charla, si vas a ir a una charla, bueno, ¿quién va a dar la charla? Y no quiere decir que ese especialista, como dijo Johnny, tiene que haber pasado únicamente por ese campo durante toda su vida, porque dicen, no, y solo ha trabajado 5 años en eso, y 4 aquí, y 3 allá, y pues más bien eso le da una diversidad que es muy compleja a nivel de mercado laboral, y quienes nos atravesamos en temas que no son los nuestros en los diferentes mercados laborales sabemos que tenemos que adecuarnos para poder alcanzar ese éxito. Pues aquí aplica igual. Es correcto. Sí me parece muy rescatable, y es algo que para efectos del cierre, y agradecerle a Johnny un poquito, ir cerrando, ¿verdad? Porque ya Gabo me está haciendo ojos feos. Ya le estoy haciendo ojillos, bien. El tema de la criticidad enfocada hacia el objetivo que yo persigo, porque eso es importantísimo. O sea, la capacitación que hemos recibido, como dijimos anteriormente, quizá no sea mala, el neuro muy lindo, muchos Pero llamar cambios. las cosas por su nombre. Llamar Creo que las es cosas por un su principio dentro de todo lo que se discutió, ¿verdad? No porque digan neuro es que van a ser ustedes expertos, ni se les van a solucionar todos los problemas que tengan en este momento en su empresa. Exactamente. ¿Verdad? O sea, ser cuidadosos con eso también. Tener claro principalmente que que el mercado está siendo muy agresivo, y que las estrategias de mercado ya están violentando cualquier principio académico, que eso es algo que también se viene promoviendo desde hace mucho tiempo. Y tener un poquito de cuidado con el mesianismo, con el que te propone que te va a resolver la cosa rápido, instantáneamente y sin dolor. Eso es importante. Entonces tenemos que entender que hay procesos largos y que tenemos que sufrir, que eso es algo que también se nos ha olvidado mucho. Sí, claro, todo es para allá. Y uno La lo ve con los inmediatez. estudiantes en la universidad, o sea, ya la gente no quiere leer. Pues antes estudiamos con libros, ahora copio y pego. Ese tipo de cosas se está reproduciendo a nivel de mercado. No somos personas tan grandes, tan viejas, pero ya estamos sufriendo este efecto que está atravesando o está pasando a otros campos que no necesariamente es lo que nosotros deseamos. Bueno, yo creo que da para más el tema, ¿verdad? Siempre como que nos faltan minutos. No, y a Johnny le vamos a decir lo mismo que hemos venido diciendo con los otros, ¿verdad? Son temas que necesitan ampliarse y que vamos a ir retomando conforme hemos ido avanzando, y darles otros enfoques, y entonces no va a ser la última vez que vamos a Johnny aquí sentado. Muchas gracias. Eso esperamos, don Johnny, que nos acompañe. Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron, que nos siguieron por la transmisión en Facebook. Nos vemos el próximo sábado, si Dios permite, en otro programa más de En Mi Trabajo HCD. Buenas tardes. Finaliza En Mi Trabajo, un espacio donde se investiga y analiza las condiciones de cada una de las situaciones que se presentan diariamente en nuestro entorno laboral, con temas de procesamiento de datos, cambio tecnológico, liderazgo, gestión y salud organizacional. Junto a Diego Quiroz, especialista en recursos humanos, y la comunicadora Gaudí Castillo. Te esperamos cada sábado de 4 a 5 de la tarde en Mi Trabajo, hablando con datos, por CRC 89.1 Radio. En Palí se ilumina tu Navidad con